Buenos días. El día de hoy le vamos a presentar la siguiente exposición de los conceptos básicos de la unidad 4. Mi equipo está conformado por Aldaz Carrillo Ángel, Benítez Díaz Emily, Flores Franco Caterina, Orozco Eptaina, Ramos Ramírez Elizabeth. Benítez Díaz, comenzaré con el primer tema, que es las fuentes de investigación documental. ¿Qué quiere decir esto? Una fuente de investigación documental es cualquier material que sirve de información a un investigador o de inspiración a un autor. En este caso, podemos ver en esta imagen representativa que esta fuente de investigación es todo aquello que nos sirve para, pues en su caso, recaudar esa información que nos va a servir para una investigación, para hacer un libro, para hacer una teoría, para diferentes cosas. Pero pues antes de poder lograr hacer eso de un libro o una teoría, pues se tienen que llevar a cabo una investigación y de ello pues debemos de recabar de libros, revistas, enciclopedias, del internet, de todos lados, donde hable del tema que queremos y recaudar toda la información que sea posible. En el segundo punto nos dice, hay que diferenciar entre lo que es una fuente y lo que es un documento. La fuente es aquel instrumento o aquel, eh, aquello donde se subtrajo esa información del documento. En este caso dice que el documento es el soporte de la fuente, o sea, de ese libro o de ese tema que tiene el libro, se recaudó esa información que queremos o esa fuente, porque no vamos a poner pues todo el libro, sino solo lo que realmente nos importa. Estas fuentes de investigación se dividen en tres partes. Tenemos la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria nos dice que es el documento original, en donde la información se presenta de manera completa, detallada, y pues donde podemos extraer de cualquier manera, de cualquier forma, cualquier tipo de información, inclusive no se debe de hacer, pero podemos, en este caso, un copy y pega de toda esa información para ya después llevarla a un, como barrer, o sea, subtraer lo que realmente necesitamos. O sea, no vamos a poner todo lo que vimos en el libro, sino algunos subtemas que son importantes o las ideas principales que en ese caso son importantes. En este caso, pues, le damos paso a la fuente secundaria, que ya viene siendo donde se simplifica toda esta información. O sea, si encontramos 20 páginas, de esas 20 páginas ya nos queda la mitad o un poco menos, donde ya se simplificó toda la información que realmente va a ser útil, porque otros pues solo son ejemplos, explicaciones de más que realmente no nos servirían. En la terciaria ya viene siendo una manera de detectar que no son fuentes documentales, o sea, de lo que vamos investigando. Aquí nos pueden decir, fíjate que realmente no te sirve para esto porque pues lo que estás agarrando no es que no sea verídico, sino que no tiene nada que ver. O te está diciendo mucho, pero no realmente lo que quieres. Entonces, abarcan, pues, como dice aquí, estos tratan de obras que abarcan temas diversos, dentro de los cuales pueden encontrarse referencias a cuestiones que son de interés para la investigación. Era lo que comentaba. De todo esto, pues nos da ejemplos, nos da subtemas de ese mismo ejemplo, pero cuando realmente solo necesitamos lo principal, lo primordial, aunque sean solo 3 líneas, pero es lo principal que necesitemos para esta investigación. El punto 4.2 es instrumentos de investigación documental. Primero que nada, el autor debe de recurrir a datos de información y conocimiento que se encuentren en diferentes fuentes, como vimos anteriormente. Para lograr esto, debe de utilizar ciertos procedimientos de investigación adecuados, sistemáticos, fundamentados con esquemas técnicos conocidos genéricamente como instrumentos o técnicas de investigación. O sea, el autor, para buscar esas fuentes, no lo halló así como de que, me gustó eso y listo, lo voy a poner porque sí. No, realmente debe de llevar unos ciertos instrumentos o técnicas de decir, me gustó eso, pues lo voy a plasmar en una hoja que diga, lo agarré de tal libro, lo agarré en la edición tal, del grupo tal, de la editora tal, de la fecha tal, o sea, especificar de dónde agarró todo esa fuente o esas palabras que transcribió o que utilizó. En este caso, se divide en fichas. Tenemos 4 tipos de fichas diferentes. Está la bibliográfica, que en esta pues es la más usual, que inclusive en las escuelas te la piden como tarea de que pues es la más usual de poner en tus trabajos de investigación pequeños como son en la escuela.
Esta se debe de conformar por el nombre del autor, el título de la obra, la editorial, el lugar de publicación, el año de publicación, la edición y el número de páginas. Tenemos otra que es la hemerográfica. En esta se registra información obtenida de periódicos, revistas, datos que pueden ser un poco más específicos o más cortos en el aspecto de dimensiones. Debe de contener el autor del artículo, el título o subtítulo, entre comillas, del artículo, el nombre del periódico o la revista, el número de publicación. Mayormente cuando es una revista, nos trae que es la revista número 300 y viene la 301, la 302, en eso se refiere. O sea, el número de la publicación de la revista, porque pues sabemos de que, por ejemplo, tenemos esas revistas famosas de, por ejemplo, Muy Interesante o cosas así, que pues no solo es una revista, sino te trae de diferentes temas y cada mes sale otra y otra y otra y pues se dividen por el número de la publicación. El lugar de edición, ya sea de México, de Estados Unidos, de Bolivia, de diferentes países o inclusive estados de la misma república o de otros países. La fecha de publicación y el número de página. El número de página, pues es en la revista, pues sabemos de que no es solo una hoja, sino que trae varias y pues tenemos que poner exactamente en la página 8 está el artículo que pues donde tomé esta información. Aquí vemos algunos ejemplos. Del lado izquierdo tenemos la ficha bibliográfica y de cómo trae todos los elementos antes mencionados, y del lado derecho tenemos la ficha hemerográfica, igual con los elementos mencionados. Bueno, seguimos con la tercer tipo de ficha. Tenemos la ficha cibergráfica. En este caso nos dice, es una variante de la ficha hemerográfica. ¿Qué quiere decir? Que igual se puede tomar de revistas, de periódicos, pero en este caso de manera digital. Contiene lo mismo, nada más que en este caso se le aumenta el título del sitio web, el medio web y la dirección electrónica. O sea, la dirección electrónica es el URL que muchos conocemos. Y por último, tenemos las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo nos auxilian en la recopilación de datos y en la redacción de nuestro trabajo. Quiere decir que en estas fichas de trabajo nos ayudan de manera de cómo redactar nuestro trabajo, o sea, de saber si tenemos mal algunas palabras necesitamos de conectores, inclusive si los vemos en algunos lados, o sea, identificar y saber cómo llevamos nuestro trabajo de investigación. En este caso dice que debe de incluir los datos de identificación, o sea, el tema y el subtema. Cuando elaboramos la ficha, o sea, teniendo ese tema y subtema, dando la pequeña redacción, pues poner la fecha, lo elaboré el día tal, para que pues no se nos olvide y vayamos de manera progresiva. La referencia bibliográfica es como vimos, pues un poco en la ficha bibliográfica, pues tienen que tener el autor, el título, las páginas de la consulta, el libro que estamos tomando, o sea, diferentes cosas que nos ayuden a decir que lo que estamos agarrando, lo que estamos redactando, tiene una veracidad. ¿Por qué? Porque se vio en otro libro o en una revista o en una enciclopedia, en diferentes fuentes. Y 4, en el cuerpo de la ficha se registran las anotaciones, pueden ser mediante de resumen, síntesis, comentario personal o cita textual. Era lo que comentaba, o sea, esa redacción mayormente trata de que, en este tema yo vi que el universo se trata de esto y esto. Puede ser así de manera pues textual, o sea, de lo que estoy poniendo en mi investigación, ponerlo igual, o resumir, el universo trata de esto y vimos que esto y esto y esto. O sea, con nuestras propias palabras, poner lo que realmente se trató nuestra investigación o esa parte de la investigación. Aquí igual podemos ver algunos ejemplos. No se logra ver bien, pero bueno, tenemos que el autor, la materia, un resumen, el URL y lo mismo con la ficha de trabajo. Del lado izquierdo tenemos la ficha cibergráfica y del lado derecho tenemos la ficha de referencia. Bueno, pasamos al punto 4.3, que es la estructura de la investigación documental. Nos dice, la necesidad de realizar una investigación surge de un interés, una inquietud o preocupación con respecto a un problema. Nosotros ya viendo en esta carrera, como ingenieros biomédicos, pues vamos a tener diferentes preocupaciones, como es, por ejemplo, ahorita el COVID. O sea, una preocupación que nosotros podemos tener es de que cómo se comporta nuestro equipo médico, investigar si nuestro equipo médico funciona,
O sea, hay diferentes cosas. Inclusive, si no somos ingenieros biomédicos, pues siempre nos generan dudas algunas cosas que hacen, ya sea de manera política, o a veces vamos caminando en la calle y decimos, ¿por qué será que ese poste es así? Un ejemplo. O ¿por qué será que los árboles cambian de color? Y eso ya nos genera una investigación, inclusive si es de manera muy pequeña, de que yo entre al internet y diga, ¿por qué soñé eso? ¿O por qué los árboles en tal temporada cambian de color? Entonces, pero ya hicimos una investigación al respecto de esa inquietud que tenemos. De esto, pues nos permitirá medir si realmente, o sea, hacer este tipo de estructura, llevar a cabo desde elegir el tema hasta el final, o sea, llevar a cabo una serie de pasos o ver cómo se va formando esta investigación para hacerlo de manera ya amplia. Nos permitirá saber si lo que estamos investigando o esa inquietud que tenemos es de manera pues verdadera, o sea, de que lo que nos dice, no sé, un libro, o sea, ver si tiene esa veracidad, o sea, ir comprobando que todas esas dudas que tenemos, pues podemos llevarlas a cabo con una veracidad y también lograr un objetivo, por ejemplo, con respecto a nuestra carrera, es decir, si los equipos médicos están funcionando ahorita en el área de COVID, pues nuestro objetivo es saber, pues informar a las personas o cambiar el equipo médico, o sea, tener una meta por el cual lograr, pero siguiendo una estructura, que es lo que veremos a continuación. A continuación, mi compañera les leerá un poco más sobre este tema. Hola, mi nombre es Daina Yoselina Orozcoeb, Grupo 1DB Ingeniería Biomédica, y les voy a exponer la parte o el tema 4.3.1, elección y delimitación del tema de una investigación documental. Para empezar, quiero decir que la elección viene siendo el proceso o clasificación que vamos a elegir para el tema en específico. Para la elección se hace, cuando se va desarrollando, se hace una serie de formulación de preguntas que con el paso de la investigación se tienen que ir contestando. También acerca de la elección debe de haber una pertinencia para nuestra investigación documental. Bueno, en términos generales, dice de que la investigación documental debe de tener una serie de conocimientos, o sea, que nosotros estemos generalizados con el tema, que estemos dentro del campo de estudio, tengamos conocimiento de lo que vamos a hablar y de lo que quiere decir. Podemos reconocer las áreas del problema que requieren soluciones, etcétera. Para la elección es necesario contestar las principales dos preguntas, que viene siendo ¿cuál es el problema que necesita ser investigado? Como ya había mencionado, el problema que necesita ser investigado es parte de la elección para que tengamos un punto base o un objetivo a lo largo de nuestra investigación. La segunda pregunta viene siendo, ¿ayuda esta investigación a ampliar los conocimientos existentes en este campo? Es si ayuda a avanzar a los conocimientos básicos, por así decirlo, que tengamos. Y es importante de que, por ejemplo, tenga estas siguientes características el investigador, que primero que nada se note el interés de que quiere saber del tema, quiere investigar del tema. El segundo es muy importante y va de la mano con la primera, la persistencia, porque hay investigaciones que no siempre van a ser, por decir, que se encuentren en todos lados. O sea, hay investigaciones que van a ser extensas, por lo tanto va a requerir más tiempo del que se pensaba. Por eso es muy necesario la persistencia de no dejar las cosas a medias. La creatividad, de dónde vamos a ir sacando la información. Es necesario tener la creatividad para saber si la vamos a bajar de internet, de libros, revistas, de experimentos empíricos, etcétera. También acerca de las claras ideas recopiladas y organizadas es muy importante para tener una buena estructura y pues un orden para no tener en ciertas confusiones, ¿no? Al momento de realizar nuestra investigación documental. Bueno, en la delimitación del tema, principalmente se responde en una serie de 3 preguntas que funcionan como una base, por así decirlo. El principal viene siendo qué se quiere investigar,
qué nos interesa investigar y sobre todo qué se quiere explicar o qué se quiere describir acerca con nuestra investigación documental. Bueno, es preferible escoger un solo aspecto de nuestra investigación documental, ya que si empezamos a meter temas secundarios, viene siendo en el momento que vamos indagando y nuestra investigación puede de que pierda el sentido, por así decirlo. Al momento de ser más extensa y no poder centrarse, no hay un aspecto concreto en el que enfocarnos y podría decirse de que nosotros podríamos definirnos con falta de experiencia profesional. La precisión es muy importante, como ya había mencionado anteriormente, para no ir desarrollando más de lo que en realidad sí se quiere explicar. Bueno, es preferible escoger un tema que sea pequeño, pero que podamos estructurarla bien, o sea, que sea sencilla, pero bien estructurada. Para ello, se permitirá que el investigador recorra las nociones conexas, indispensables para su mejor comprensión. Otro punto muy importante es de que la formulación del tema es donde se empieza la delimitación del tema. A partir de la formulación del tema, se lleva de la mano a través de la hipótesis del trabajo. Por consiguiente, el propósito de la investigación y, por último, el marco conceptual que hace referencia de toda la investigación. Entre los objetivos. Bueno, el objetivo contesta la pregunta ¿para qué? ¿Para qué la investigación documental? Bueno, los objetivos tienden a ponerle a nuestra investigación documental una dirección, hacia dónde nos queremos dirigir, qué queremos lograr. Por consiguiente, esto lleva una estructura, a realizar nuestra estructura de nuestra investigación documental y el propósito, que es con lo que terminamos. Tiene objetivos generales. Por ejemplo, como ya había mencionado, los enunciados deben de ser claros, precisos, donde las metas se consigan realizar. Por eso había dicho de que los temas es recomendable de que se hagan cortos, pero bien detallados, por así decirlo. Sus fines se orientan hacia la totalidad de la acción cognoscitiva planteada y tiene relación en el área de temática que se pretende estudiar con el título de la investigación. Eso es muy importante, ya de que, o sea, si estamos hablando de una temática, no podemos indagar, como ya había mencionado anteriormente. Identifica sin entrar en detalles lo que se desea indagar o analizar, es lo que yo quería decir. Bueno, los objetivos analíticos estudian la relación entre una posible causa y un efecto. Son dos tipos de objetivos analíticos que vienen siendo los explicativos, causa o efecto. O sea, en el efecto, o en el factor de estudio, perdón, se produce espontáneamente una explicación sin que tenga que intervenir allá el investigador, y en los predictivos allá es donde hay una causa controlada que administra el propio investigador para poder explicar tal fenómeno. Hola, mi nombre es Ángel Aldaz y yo vengo a hablar sobre el tema 4.3.2, que es el de objetivos. Toda investigación debe tener unos objetivos planteados, que es básicamente donde se habla sobre qué va a tratar la investigación, hacia qué va a apuntar y pues para qué se quiere investigar este tema, ¿no? Ahora, para realizar esto, el investigador debe acudir a diferentes fuentes directas de información. ¿Cuáles son estas? Pues debe visitar lugares de interés como bibliotecas o incluso puede visitar páginas web donde pueda obtener información que se requiera para la compilación de una bibliografía general sobre el tema, que es lo más importante, ¿no? Saber de dónde vas a sacar la información para realizar una investigación. El procedimiento consiste en lo siguiente. Primero, en primer lugar, se tiene la selección del repertorio bibliográfico y otras fuentes de consulta. ¿Esto qué quiere decir? Que primero tienes que identificar qué trabajos, qué libros, qué artículos puedes acceder tú como investigador para poder usarlos y aplicarlos en tu propio documento de investigación. Después está la lectura del material seleccionado. En esta parte, pues simplemente
una vez que ya seleccionas el material, que es el paso anterior, simplemente pues ya puedes acceder a la información, ya puedes tomar la información que necesites para poder aplicarla en tu mismo documento de investigación. Y por último, pero lo más importante, es la elaboración de fichas bibliográficas. ¿Esto qué quiere decir? Pues si tú accedes a una fuente de información, pues es muy importante que la información que retiraste de ahí la puedas adjuntar a un nombre específico de una persona, que es la persona autora, la autora original, el autor o la autora original de esa misma información. Entonces, porque si no sería considerado un plagio. Entonces es muy importante poder elaborar fichas bibliográficas para poder determinar de dónde viene la información que estás usando y quiénes son los autores pertinentes. Después está el tema 4.3.3, que es la localización, selección y acoplo de información de diferentes fuentes. Básicamente este tema habla sobre cómo, de dónde un investigador puede retirar información, y pues es desde diccionarios, libros de texto, enciclopedias, incluso leer información general acerca de su área. A lo mejor no tan directo al tema, pero para poder aprender un contexto sobre el contexto que rodea toda la investigación, ¿no? Y así la hacerla más sencilla. Igual es necesario la búsqueda de palabras claves, que muchas veces son definidas y presentadas desde el marco teórico de una investigación. También se puede usar la bibliografía de otras investigaciones, pero como mencioné antes, si se usa una bibliografía o una información de algún otro autor, pues es necesario que en tu propia investigación, cuando apliques la información, esta esté referenciada, o sea, se mande directamente a que se mencione que el autor de esta información es tal persona, que se extrajo de tal libro. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Ramos Ramírez y yo voy a seguir el tema con el subtema 4.3.4, que es el diseño del esquema de trabajo y, lo que llamamos temario tentativo. Bueno, el esquema es el medio idóneo donde llevamos a cabo pues este desarrollo de la investigación, ¿no? Y hay 3 puntos principales que refleja este esquema. El primero es los elementos que integra el tema que vamos a investigar. Lo segundo es las clases en las que se agrupan o se clasifican estos temas. Y la tercera es la relación jerárquica que debe haber entre estas clases y estas características. En palabras propias, entonces, el diseño del esquema de trabajo es simplemente una parte donde nosotros vamos analizando nuestro tema a tratar y vamos analizando las características de este tema, ¿no? O sea, vamos desmenuzando el tema en subtemas y analizando las características de cada uno de estos subtemas para agruparlos en una sola. Entonces, tenemos que existen varios formatos de esquema y los más usuales son el cuadro de llaves y el inciso numérico. Y bueno, también se usa la combinación de ambos, que es lo que mayormente se aconseja, ¿no? ¿Por qué? Porque así podemos poner de una manera más específica el orden que sigue este esquema de investigación. Estos simplemente son apoyos para organizar de cierta manera el orden jerárquico que va a seguir nuestra investigación. Bueno, el siguiente subtema es sistematización de información y esto en los diversos tipos de fichas que se van a emplear. Cuando se hace un trabajo de investigación, lo que va de ley al final de la investigación es una bibliografía. Y esta bibliografía contiene 2 tipos de fichas principalmente. La primera que vemos aquí es la ficha bibliográfica y la segunda la ficha de trabajo. La bibliografía en sí es el conjunto de fichas bibliográficas presentadas en orden alfabético, y lo primero que debe hacerse es elaborar la ficha bibliográfica del documento y segundo, recopilar la información relevante en fichas de trabajo. Entonces, una ficha bibliográfica es donde vamos a hacer referencia a todas estas fuentes consultadas, a todas las fuentes que utilizamos a lo largo de la investigación,
Y esto es lo que va a, pues, de cierta manera, a validar nuestra información. Y obviamente es obligatorio porque, pues, en otras circunstancias estaríamos haciendo plagio. Y la segunda, que es una ficha de trabajo que igual se utiliza. Aquí no hacemos referencia directamente a la fuente, sino hacemos citas, ¿no? Las citas que utilizamos a lo largo de la investigación, directas o indirectas, sí, textuales, o ya sea que estén implícitas en el texto que nosotros vayamos a escribir en la ficha de trabajo. Y obviamente aquí también en la ficha de trabajo van nuestros propios comentarios acerca de la investigación. Y como último punto, tenemos la organización del fichero. El objetivo de esta organización es simplemente seguir este esquema de trabajo que venimos llevando, ¿no? Entonces, es aquí donde prácticamente se lleva a cabo la recopilación de la información, y en base a ese esquema que tenemos, la organización de esos subtemas y de esos, sí, pues de toda la información, va haciendo que a medida que investiguemos podamos, por ejemplo, detectar lagunas o faltas de información de acuerdo a esa organización que tengamos ya preestablecida. Entonces, esa es la importancia de la organización del fichero, que demos, detectemos lagunas de información, que tengamos organizada la información y que obviamente la investigación sea uniforme. Y podamos detectar si faltan datos esenciales, si sobra, si está de más transcripciones. Es este paso donde hacemos como una depuración de información y también anexamos lo que necesitemos, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Vamos a mi siguiente compañero con el siguiente subtema. Gracias. Voy a presentar el punto 4.3.7, que es construcción lógica del aparato crítico, uso de fuentes referenciales utilizadas como fundamento de citas textuales. El uso de fuentes de referencia que utilizan como base citas, citas cortas, citas largas, citas a la clarificación parafraseando, explicativo, análisis y comentarios. En la redacción de un trabajo o documento científico, cada vez que nos basemos en las ideas o textos de otros, tenemos que hacerlo constar mediante un sistema de citas de autor-fecha. Por lo tanto, una referencia corta que permite identificar la publicación de donde se ha extraído la frase parafraseado de la idea. En pocas palabras, se van a usar citas en las cuales se cite, valga la redundancia, a un autor en el texto para poder dar un fundamento a la idea que nosotros presentamos en la investigación. Los tipos de citas. Uno o dos autores. Se citan cada vez que aparezca la referencia en el texto. Como ejemplo, López 2014 menciona que 3 puntos. Walker y Allen 2004 encontraron 3 puntos. 3 o 4 o 5 autores. Se citan todos la primera vez y en la siguiente se cita solo el apellido del primero, seguido de la abreviatura et al. Y el año. Ejemplo, primera cita, Bradley, Ramírez y So, 1999, demostraron 3 puntos. Siguientes citas, Bradley et al, 1999, consiguieron 3 puntos. 6 o más autores. Se cita únicamente el apellido del primero de ellos, seguido de et al y el año. Ejemplo, Wersensen et al, 2008, explicaron 3 puntos. El punto 4.3.8. Elaboración del informe de borrador. Podemos definir el informe como el documento en el cual se estudia un problema con el fin de transmitir informaciones, presentar conclusiones, ideas y a veces recomendaciones. Las 3 reglas fundamentales a seguir en la redacción de informes y de todo documento escrito de carácter práctico son precisión, concisión y claridad. En pocas palabras, en la elaboración del informe de borrador, nosotros como investigador vamos a ser capaces de poder generar un texto en el cual nosotros podamos utilizarlo para después definir el tipo de ideas, verificar los errores, cambiar algún punto de vista importante con el modo y de tal manera que sea entendible no para nosotros, sino para el público al que lo vamos a publicar. Esto es debido principalmente al hecho de que como investigador podemos tener un punto de vista sobre lo que queremos decir, pero si nuestro público no capta la idea, entonces no va a servir de nada que hayamos investigado si no se va a hacer. Aquí tenemos las etapas. La etapa 1 es preparación.
En esta etapa, el autor debe de plantearse el objetivo, tener en cuenta al lector y el material usado en la investigación para plasmarlo en el primer borrador que estará pendiente de revisiones. En la etapa 2 es la ordenación del material. En esta etapa se tratará de ordenar de manera clara y precisa los puntos de la investigación, las fuentes textuales, el material usado, etc. Todo con el fin de acoplar la información a un formato entendible. Etapa 3. Redacción. En esta etapa se define el tipo de redacción que se deberá de usar, dependiendo del carácter investigativo del documento, sea científico o no, y la población a la que se presentará la investigación, tomando en cuenta la propia capacidad redactiva del autor sin recurrir al plagio. La etapa 4 y la última revisión. Una vez terminado el borrador, es conforme a cómo se tratará el trabajo ajeno. O sea, en pocas palabras, nosotros debemos de ser capaces de poder checar nuestro documento y revisarlo como si lo hubiera hecho alguien más, tomando en cuenta que debemos de ser imparciales y no recurrir al hecho de que porque no es nuestro propio documento debemos de fomentar nuestro ego al decir que está completamente correcto, cosa que no es así. Muchos documentos científicos necesitan al menos 1, 2 o hasta 10 borradores hasta que se encuentre el documento que se considere el más correcto o exacto para nuestra investigación. Por último, tenemos el punto 4.3.9, que son las correcciones. Se podrá decir que la corrección se separa de dos etapas distintas. En la primera, se deben corregir los errores de tipeo, inconsistencias de ortografía, puntuación, uso de mayúsculas, etc. En la segunda etapa, por el contrario, los errores a corregir son más difíciles de identificar y necesitan ver las relecturas y tal vez ni siquiera exista una sola forma de corregirlos. Dentro del segundo tipo podemos encontrar silepsis. Consiste en la ruptura de las leyes de concordancia en el género o el número de las palabras. Anacoluto. Se trata de una inconsistencia en la construcción semántica de una frase. Dicho de otra manera, se comienza escribiendo la frase con una idea en mente, la cual cambia a la mitad del camino y deja por resultado una frase incoherente. Pleonasmo. Consiste en el empleo de una oración de vocablos innecesarios para el sentido de la misma. Unos ejemplos clásicos de este error son: subió arriba, lo vieron con sus propios ojos. Cacofonía. Se trata de un efecto sonoro desagradable que se da por la cercanía de sílabas o sonidos con igual pronunciación. Este error puede resultar desagradable cuando se realiza la lectura en voz alta de un escrito. Sin embargo, es posible utilizarlo como un recurso sin abusar de él. Por ejemplo, se puede utilizar para un tipo de siseo si es que se utilizaría en un personaje susurrando. Y ya de ahí se tienen todos los puntos de 4.7 al punto 9. Muchas gracias por su atención.